parte, esta es una clase de anestesia. En la parte de anestesia ustedes saben que lo más importante, seguro ya los que están rotando, están haciendo la rotación, saben que quizás la parte más importante para nosotros es la seguridad del paciente, ¿no? Y dentro de la seguridad del paciente, lo que implica es seguir los protocolos, seguir el orden que nos dan las prioridades, ¿no? Entonces, ustedes van a los protocolos internacionales, que todos los seguimos, van a la AJA, van a la Asociación, que es la Asociación Americana del Corazón, van al PHTLS, al ATLS, a todos los manuales que nosotros tenemos que acreditar. En todos, la prioridad número uno es la vía aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente respira, no fallece, al menos en ese momento, ¿ya? Entonces, nuestro primer objetivo es mantener una vía aérea permeable. Ese es el A de todos los protocolos, vía aérea, ¿ya? Lo segundo es la B, ¿no? Que respire, que le demos el oxígeno. Pero el A es mantener permeable la vía aérea. Eso es lo importante. ¿Por qué es más importante en cirugía, que es lo que estamos derrotando, y en anestesia? Porque todos los procedimientos anestésicos, que en anestesia general, implican la inconsciencia del paciente. Y al tener el paciente inconsciencia, pierde su reflejo respiratorio. Muchas de las drogas que nosotros colocamos, que ya han visto ustedes en su práctica, producen apnea. Y esa apnea va a llevar a que haya una depresión respiratoria, ¿sí? Y esa depresión respiratoria va a llevar a que el paciente no respire. Entonces nosotros nos encargamos de manejar la vía aérea. Ustedes como médicos generales, que van a hacer pronto, como internos, que van a hacer más pronto todavía, llega a emergencia un paciente, ¿qué es lo que tienen que ver? Si no respira, intentar manejar su vía aérea. Eso es lo importante, para que el paciente comience a respirar, ¿sí? A respirar. Esa es la prioridad uno. Así yo vaya a ser cirujano plástico, cirujano de oídos medios. Cuando ustedes hacen el internado, todos manejan vía aérea en emergencia, todos, ¿ya? Porque esa es la prioridad del paciente, para eso nos tenemos que enfocar. Entonces, vamos a ver que la primera prioridad de atención de urgencia, la vía aérea, ¿sí? Que se pasa por alto, se pasa por alto. Y entonces puede ser de lo más difícil en reanimación. Ayer, ¿alguien estaba en el hospital ayer en el paro que hubo? Ahí, ya. Porque había un montón de alumnos que parecía que estaban velando al paciente. Y ahí nos pudimos dar cuenta, haciendo el briefing posterior, de que los alumnos no saben hacer RCP. ¿Ya? No saben hacerlo, y debían hacerlo porque son más jóvenes que nosotros, no tienen más fuerza, más arresto físico, no saben. Tengo que venir un residente a ayudarme para que y lo sacamos rápido al paciente. Pero eso es una de las cuestiones que tenemos que tratar de ganar. Una competencia es importante en un paciente. Sí, sí. Entonces, pero las vías aéreas pues, para nosotros a veces son difíciles, no todas son lindas, no todas son bonitas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que prepararnos para una vía aérea difícil. ¿Qué pasa si nos llega un paciente así? A emergencia, no lo voy a intubar yo, no le voy a mandar la vía aérea yo, ¿no? Pero sí le puedo dar el apoyo inicial, ¿ya? Que es lo que queremos de ustedes. Y hasta que llegue la persona que pueda manejar esta vía aérea, la siguiente. Igual, y entonces, ¿cuál es el fin para nosotros? Al final, al tratar de intubarlo y mantener permeable la vía aérea. ¿Qué pasa en Tacna particularmente? No creo que todos sean de Tacna, pero ya han vivido varios años, por lo menos durante sus estudios, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en Tacna? Nuestra población es muy particular, ¿ya? Muy particular. Diferente totalmente a la población nacional. Es una isla. Ustedes saben que Tacna tiene el primer lugar en obesidad en el Perú, ¿no es cierto? Somos de talla más bajita al promedio nacional, ¿no? Y somos más gorditos que el promedio nacional. Eso implica que aquí haya mucha catalogación de vía aérea difícil, ¿ya? Muchos hacemos vía aérea difícil y nos entrenamos para eso. ¿Ya? ¿Por qué? Por el tipo de población que tenemos, son más difíciles de abordar. La siguiente. Entonces, lo primero es la apertura de la vía aérea. ¿Qué vamos a aprender para aperturar la vía aérea? Nos llega un paciente inconsciente que está o no respirando o respirando dificultosamente. Eso vamos a aprender. La siguiente. Entonces, vamos a acordarnos de algo para orientarnos en el manejo de la vía aérea. ¿Ya? ¿Qué nos vamos a acordar? La boca
la boca tiene la lengua, ¿no es cierto? Y tiene todo el tejido. ¿Ya? Y después de la boca, en el glifo de las fauces, en la cual se une con la nariz en la parte posterior, ¿no es cierto? Se une en la orofaringe, atrás, ¿sí? Entonces nosotros vamos a apreciar que se une el esófago con la vía aérea, ¿no? Los dos salen juntos. Entonces, solo que la vía aérea que está adelante tiene una válvula, que es la epiglotis, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso, no? La epiglotis se abre y se cierra, se abre y se cierra. Por eso puedo estarles comunicando esto, porque mi epiglotis se abre y se cierra, se abre y se cierra, mis cuerdas vocales están que se abren y se cierran. Entonces, la epiglotis es la válvula. Cuando yo como, la epiglotis, que es esta lengüeta, es el inicio de la laringe, se cierra. Entonces yo puedo comer y tomar líquido. No se va a meter a mi vía aérea. En cambio, si estoy hablando, mi epiglotis está abierta para que las cuerdas vocales puedan hacer la fonación y el aire salga de mis pulmones, llevan su resonancia y hagan así. ¿No? Están haciendo otorrino, entonces ustedes ya son tigres en eso, no hay problema. Entonces, estamos en esa zona. Ahí es donde vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a acordarnos del epiglotis, el esófago, la laringe que está detrás, las cuerdas vocales. Es importante conocer esos conceptos. Y están en la parte posterior de la cavidad oral. ¿Ya? Entonces, tenemos una sincronización. Nunca se ha puesto, les entra un poquito de líquido en la comida, cuando están conversando. Esto les pasa más a las mujeres, ¿no? Están tomando, conversando. Y les falta tiempo y comienzan a toser, ¿no? A toser, dicen, ay, me ha atorado, dicen, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Que hablan tan rápido y toman algo, que se sincroniza por un momento y entonces un poco de líquido se mete acá, ¿no? Entonces, eso irrita la vía aérea, entonces hay que expulsar un poquito de líquido, entonces comienza a toser y expulsar ese líquido. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. Entonces, más solo para que se orienten dónde está y lo importante que es manejar eso. La siguiente. Bueno, y detrás del epiglotis con el esófago, una vista lateral, también hay el riesgo, por ejemplo, en pacientes inconscientes, con estómago lleno, esto nos pasa, ese riesgo de todos los fines de semana. No, este fin de semana, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo sí le este fin de semana, no? Este sí más bravo que las otras fines de semana. Han habido más acuchillados, más accidentados, más tequeados, ¿no? O sea, nos ha llevado más trabajo que otros años. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Comen, ¿no? Cuando se van de juerga comen. Están comiendo, tomando, el estómago está lleno, te estrellas y te quedas inconsciente. Y cuando te quedas inconsciente, ¿qué pasa? Tu estómago que está lleno puede regurgitar el contenido, pero estás inconsciente. Tu epiglotis no responde, ¿sí? Y entonces el vómito, en vez de salir, si estás echado, ¿a dónde se va a ir? ¿Y a dónde se mete? ¿Y qué hacemos? La neumonía aspirativa, sino aspiración, muchas veces fatales, ¿no es cierto? Son fatales. Entonces, esos detalles son importantes, ¿ah? Cuando llega, hay una regla que es sample, que algún día la aprenderán. El sample quiere decir si ha comido o no ha comido tu paciente, uno de los más importantes, ¿no? Para hacer la evaluación del paciente en emergencia, ¿no? Si comió o no comió. Entonces, eso es importantísimo para tener un riesgo. A veces nos lleva una chica que estuvo en el Parque Perú, que se estrelló su vehículo y venía con el estómago, con el abdomen así extendido. Todos pensaban que era una hemorragia masiva, ¿no? Porque comenzó a hipotensar, todo. La llevaron a sala prácticamente de emergencia, la subieron a sala, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo ahí? Que cuando yo la duerma, ¿sí? Cuando no la duerma, ¿qué es lo que iba a pasar? Todo el contenido se iba a regresar, ¿no es cierto? Es una intubación rápida, menos mal que no era hemorragia, era una perforación de víscera hueca al impacto. Había comido y estaban los intestinos distendidos y al estrellarse hacen el impacto así, ¿cierto? Suerte que había miccionado a la chica, porque si no micciona, igual, la vejiga está llena, estalla y estalla la vejiga también, ¿no? Entonces, esos son detalles de las emergencias. Bueno, entonces ya tenemos una idea cómo es eso. Y de la laringe viene la tráquea, 12 anillos traqueales, vienen los bronquios, y los bronquios se dividen derecho e izquierdo. Fíjense la disposición, ¿no es cierto? Este bronquio está un poquito más angulado,
25 grados y este más, 45 acá. Y entonces la continuación anatómica de la tráquea es prácticamente el bronquio derecho, ¿no es cierto? ¿Esto cómo se llama esta división? Carina, ¿no es cierto? Entonces es la carina. Entonces, el tubo endotraqueal cuando llega, vamos a adelantar ahora, debe estar a esta altura más o menos, ¿no? No debe meterse el tubo en el pulmón derecho porque si no, colapsa el pulmón izquierdo. Y cuando intubo, y está bien intubado, una vez hace años, ¿no? Bajé a emergencia y realmente hubo un paciente que requería intubación, no me acuerdo por qué me morí, llego, y lo había intubado, y el tubo estaba por acá al fondo, pues, ¿no? Y me dicen, está intubado más o menos, o sea, o está o no está, ¿no? Pero ellos me dijeron, está más o menos. Y estaba realmente más menos que más, ¿no? Porque si tú metes el tubo mucho, se va a meter al pulmón derecho, y el izquierdo, si es un paciente crítico, se va a colapsar, y nos va a entrar en hipoxia rápidamente, aumenta el CO2 y entra en acidosis. Así es. Este es el epiglotis, cuerdas bucales abiertas, cerradas, abiertas, y al fondo se ven los anillos traqueales. ¿Ya? Eso es nuestro objetivo, mantener esto permeable. No estoy diciendo intubarlo, ¿no? Estoy diciendo mantenerlos permeables. Siguiente. Entonces, ¿para qué nos sirve la vía aérea? Para que llegue al pulmón y haga su hematosis y tengamos oxígeno en el organismo. ¿Cuál es nuestro primer alimento? El oxígeno, ¿no? ¿Cierto? Y nuestro primer desecho, el CO2. ¿No? Entonces, y el pulmón es el encargado de proveernos y eliminar eso. La siguiente. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar preoperatoriamente la vía aérea? Preoperatoriamente. Ya les han contado seguro sus profesores de que la evaluación preoperatoria es muy, muy importante, ¿no? Es la parte más importante. Es más, un médico inglés ha hecho un libro que se llama Primum non nocere, que dice cuál es después de 20 años de ser neurocirujano, ha sacado su libro, todo, ¿no? Y en su jubilación dice, ¿cuál ha sido su mejor enseñanza? Que la mejor cirugía es la que no se hace, ¿no? Esa es la mejor, es la más segura, ¿no? Sin embargo, hay cirugías que tenemos que hacer. Y esas cirugías, para hacerlas, necesitamos tener una evaluación preoperatoria. Necesitamos tener la seguridad que el paciente va a estar bien, ¿no es cierto? Tenemos que tener la seguridad que ese paciente entra y sale como entró, en buenas condiciones, la siguiente, o mejorada. Entonces, la vía aérea tiene varios abordajes, ¿ya? Varios abordajes. ¿Por qué quiero enseñarles eso? Porque lo importante de la vía aérea, ¿qué lección nos ha dejado la pandemia? ¿Les ha dejado alguna lección a ustedes? Aparte de ser más hábiles en los juegos y todo eso. ¿Qué lección nos ha dejado? A nosotros, futuros médicos. ¿Qué han aprendido en la pandemia? ¿Qué hemos aprendido todos a la mala nos ha hecho? Nos ha hecho a nosotros recordar que a ustedes les ha debido hacer aprender. Que la bioseguridad de un personal de salud es lo más importante. Antes, anestesiólogos del hospital entraban sin gorro, sin máscara, así se metían a la sala, intubaban. Hasta que tuvimos un médico que se contagió antes del COVID, ¿no? Y falleció muy lamentablemente, ¿no? Se contagió de gripe H1N1, ¿no? Por intubar sin mascarilla. Eso ya nos puso en alerta, ya comenzamos a usar la mascarilla. Y en el tiempo del COVID, nosotros nos acercamos al paciente y todo la contaminación del paciente, su vía respiratoria, subía hacia nuestra cara. Y nos dimos cuenta que también nuestros ojos podían ser un lugar de ingreso del virus. ¿Sí? ¿Cuántos médicos fallecieron? ¿400? 400 médicos han fallecido en la pandemia. ¿Ya? O sea, y muchos de nosotros era porque no estábamos acostumbrados a eso. No era tanto el traje y todo, era manejar la vía aérea bien. ¿Ya? Y entonces la bioseguridad es parte importantísima en el manejo de la vía aérea. Tú vas a estar en contacto, tenemos médicos que se han contagiado de tuberculosis, médicos que les ha dado COVID y se han salvado, han estado a punto de morir, ¿no? Entonces, eso tienen que aprender ustedes, ¿ya? El COVID ya pasó, aparentemente, pero vendrán otras peores, ¿no? Y tendremos que tener cuidado con nuestra bioseguridad. Siguiente.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando el paciente llega para evaluar la vía aérea antes de entrar a la operación? Tenemos que ver si lo vamos a poder intubar o no. 30% de las complicaciones en salas de operaciones, de las muertes en salas de operaciones, el 30% de todo lo que se muere en salas de operaciones son porque no podemos manejar la vía aérea. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando los evaluamos en el preoperatorio, nosotros decimos, esta intubación es fácil, no hay problema, y llega y es difícil. Y no tenemos la laringoscopia especial, no tenemos la destreza, vienen los otros anestesiólogos, no pueden intubar y se muere el paciente. ¿No? Entonces, es importante evaluar los pacientes. ¿Tenemos parámetros? Sí, tenemos parámetros, pero como les digo, son parámetros hechos a realidad gringa, ¿ya? En nuestra realidad, por ejemplo, en la escala de Langeron, que es una escala donde nosotros vamos a ver al paciente si es que es fácil o difícil de ventilar con la mascarilla, ¿ya? Entonces, si es obeso o tiene un índice de masa corporal más de 26, ¿cuántos tienen índice de masa corporal menos de 25 gramos? 27 sobrepeso, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen menos de 26? La chica, ¿no? Ya, pero no todos, ¿no? Todos tenemos 27, ¿no? En Tacna es común. ¿Saben cuánto es el promedio de índice de masa corporal en mis pacientes en mi hospital? 29, los que han operados. O sea, tengo gordos, ¿no? El domingo tengo una paciente, índice de masa corporal 51. ¿Cuál es? Que venía la gordita todavía, 51. Ya una abusiva. Y el esposo, índice de masa corporal 25. La mitad de ella. Entonces, muy abusiva, ¿no? Entonces, esto nos hace, este puntaje nos hace ver si es que este paciente va a tener dificultad, nosotros vamos a tener dificultad para ventilarlo con la mascarilla, ¿ya? Vemos la obesidad, vemos si tiene barba, vemos si tiene sus dientes completos o no, vemos si este paciente ronca o en las noches está roncando y hace historias de periodos de apnea. Se para y otra vez vuelve a roncar, se para y otra vez vuelve a roncar. A mí el sueño, síndrome PIP, ¿no es cierto? Y si tiene más de 55 años. Estos factores nos hacen ver si es que es fácil o difícil de intubar. Tiene sensibilidad baja y especificidad baja. O sea, no siempre nos ayuda. ¿Qué es la sensibilidad? Que si yo le digo que sí va a tener dificultad, la tiene. ¿Y qué es la especificidad? Si digo que no va a tenerla y no la tiene, ¿no? Entonces, es baja. Realmente es baja. No nos ayuda mucho. 72, 73 es baja. Pero es un parámetro. La siguiente. La siguiente es la escala modificada en Malampati, ¿ya? Nos sentamos al paciente, le hacemos sacar la lengua. En nuestra realidad aquí es la más útil, ¿ya? Hemos sacado las medias, hemos sacado índices multimétricos, todo este paciente, y sí, a pesar de que su sensibilidad es bajísima, 50%, y su especificidad es alta, más bien. Si le dice que no va a ser bien difícil, no va a ser. Y es cierto, ¿ya? Entonces, aún así, es la mejor que tenemos. ¿Qué hacemos? Lo hacemos sentar al paciente y saca la lengua y abre la boca. Y miramos adentro, ¿no? Entonces, si llegamos a mirar úvula, pilares y paladar blando adentro, esos tres parámetros, es 1. Si llegamos a mirar solamente úvula y ya no mirar solo la base de la úvula, Malampati 2. 1 y 2 son intubación fácil. Pero 30% de nuestros pacientes tienen Malampati 3 y 4, ¿ya? En mi hospital. 30% es alto, ¿no? 1 cada 3. No se miran los pilares, ¿no? En el 4 no se mira nada. No se mira nada. Entonces, 3 y 4, los residentes nos ponen en la hoja intubación difícil para el día siguiente, ¿no? Entonces, tú en la vez estás pensando, ¿será o no será? ¿Será o no será? Listo, ese es Malampati. La siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? Este es el Malampati 1, ya en vivo. ¿Sí? La siguiente. 2, miren, ya no se está. El Malampati 3, por favor. Está ahí solamente, se ve para dar tanto al fondo, ¿no es cierto? Malampati 4, a la siguiente, por favor. Malampati 4 no miras nada. No miras nada, ¿ya? No miras nada. Los que hacen, yo tengo, pero no me gusta mucho hacer, es anestesia para los pacientes bariátricos. Generalmente te enfrentas a un panorama así. ¿Saben lo que es la bariátrica, no? Cuando te hacen el bypass, ese es tu panorama.
¿no? Entonces, si quieres un poco de estrés en tu vida, estás muy tranquila, corre, pero ¿ya? La siguiente. Entonces, Descartes-Patil-André quiere decir que voy a medir la distancia tiro-mentoniana. ¿Qué quiere decir tiro-mentoniana? Desde el mentón hasta el cartílago tiroides, ¿ya? Y debe estar más de 6.5 centímetros. Si está entre 6 o 6.5 es de mediano, y menos de 6 es difícil, ¿ya? Entonces, esta es la segunda en credibilidad, digamos. Hay que hacerlo extender el cuello al paciente y medir, ¿ya? Entonces, esto nos hace ver, ¿por qué? ¿Dónde están las cuerdas bucales? Están en lo que ustedes llaman la manzana, ¿no es cierto? Ahí están, ¿no? En la manzana. Ahí están las cuerdas bucales. Y si las cuerdas bucales en la manzana, que es el cartílago tiroides, se pegan más acá arriba, cuando yo entro con el laringoscopio no voy a ver nada. Ese es un paciente difícil de intubar. La siguiente. Patil-André o Malacca. Y tenemos externo-mentoniana e interdivisivo. Le hacemos abrir la boca al paciente y que mida más de 3 centímetros su apertura bucal. Pero si su carita, todo está bien, es flaco, todo, pero cuando abre la boca, a veces no abre la boca bien, tiene subluxación de los maxilares, tiene anquilosis, tiene odontalgia severa, odontalgia de mucho tiempo atrás que no le permite abrir la boca, entonces hay artrosis, ¿ya? Artritis reumatoidea. Y el externo-mentoniano es igual para los gorditos, del mentón hasta la horquilla esternal, ¿sí? Del mentón hasta la horquilla esternal. Ahí tiene que medir más de 13.5 centímetros. Nuestros pacientes en la realidad terneña, ¿qué es lo que fallan? Falla mucho. A veces tiene menos de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque son chatitos los pacientes. Bajitos y gorditos, ¿no? Entonces, tienen poca distancia. Mientras menos distancia haya, menos de 2 es una intubación difícil. Ya lo vamos catalogando así, como dice. Como le voy a dejar esto, no hay problema. La siguiente. Y entonces, la protrusión mandibular también es una prueba, ¿no? De que, sobre todo le hacemos protruir los dientes, ¿no? Le hacemos correr los dientes para saber si es que sus articulaciones están. Hay otras pruebas, pero estas son las básicas, ¿ya? La siguiente. Entonces, estas pruebas son importantes para nosotros prever una vía de edificio. Vamos a prever la vía de edificio. Pero este es en el consultorio, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a permitir ver si lo podemos ventilar bien, ¿no? Si va a tener un poco tiempo de hipoxia, porque eso es importante, porque al momento de comenzar a querer intubarlo, lo queremos intubar y el paciente está en apnea, está en hipoxia, entonces tiene que ser rápido, y si no lo puede intubar, el tiempo de hipoxia se va a prolongar, y entonces puede entrar, no sé, parar. Ahí dice, para los anestesiólogos hay un dicho que dice, hay pacientes ventilables. ¿Qué quiere decir? Que le pongo la mascarilla, que ya se han enseñado seguro a los grupos que les ha tocado, y lo puedo ventilar. Listo. Hay pacientes intubables, es decir, que pongo el laringoscopio, veo ahí, lo intubo. Hay pacientes no ventilables, pero intubables. Y hay pacientes no intubables, pero ventilables, es decir, puedo ventilarlos, pero no los voy a poder intubar, entonces por lo menos le estoy dando oxígeno. Pero cuando tengo un paciente no intubable y no ventilable, o sea, no puedo ni ventilarlo ni intubarlo, ahí optamos por el plan B, ¿no es cierto? Todos los anestesiólogos. Padre nuestro que estás en el cielo, porque no se puede. Tenemos que ver otros procedimientos que vamos a ver al final de la clase. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, para poder intubar a esos pacientes, difícil de intubar, un anestesiólogo durante su especialidad tiene que por lo menos haber intubado 30 pacientes. Ese tipo. Entonces, los residentes del primer año tienen la misión de intubar 30 pacientes de vía de edificio. Ustedes van hoy día, 7 de la noche, 7 y media, el residente entra a 6 de la mañana, ¿verdad? 7 y media, ahí están los R1. Siguen y van a seguir, porque tienen que esperar que vengan esos pacientes. No saben cuándo van a llegar, pero tienen que estar ahí cuando lleguen, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, cuando salen de la residencia se encuentran con un paciente así, no pueden intubarlo, van a tener muchos problemas. ¿Ya? Entonces, cuando llega un paciente, ahora cambiamos el escenario, ya sabemos en sala de operaciones que es más, digamos, programado. Pero llega un paciente a emergencia, que no está programado, que se accidentó
a 2 cuadras del hospital y está tequeado y no puede respirar bien. Nuestra misión es permeabilizar la vía aérea, ¿no? Porque nuestra misión es de que ingrese oxígeno a la vía aérea. Entonces nosotros tenemos que evaluar al paciente. Tenemos que evaluar al paciente cuando llega. ¿Cómo evaluamos la A? Si el paciente está consciente o inconsciente. Si está politraumatizado o no está politraumatizado. Si el paciente está ventilando o no está ventilando. Si ventila, ¿está roncando o no está roncando? ¿Ya? Entonces, y tenemos que determinar si esos ronquidos son por una obstrucción anatómica, un cuerpo extraño, y puede ser una obstrucción parcial o total. ¿Cómo determinamos esto? Tres sonidos específicos tienen que aprender ustedes. ¿Alguno de ustedes es casado? ¿Nadie todavía? Los felicito. ¿Sus papás roncan de alguno? Se siente toda la casa, ¿no? Y cuando roncan, ¿qué es lo que suena? ¿Qué está sonando? ¿Qué suena? ¿Qué hace sonar ese sonido? ¿Qué produce el sonido? ¿Qué produce? La lengua. ¿No es cierto? La lengua. Cuando tú sientes un sonido, esa es la lengua, que se ha caído o es un cuerpo extraño que está en la boca. ¿Ya? Cuando se duermen, cuando están inconscientes, la lengua pasa a ser un cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño se relaja y va hacia atrás. Y nos ocluye la laringe, el epiglotis nos ocluye. Entonces, cuando tú quieres sacar el oxígeno que tienes en los pulmones, expiras, la lengua hace como un rebote. Y ese es el sonido del rey de la selva, ¿no es cierto? El ronquido. ¿Qué otro sonido es importante para nosotros? El estridor. ¿Cómo es el estridor? ¿Cómo es el estridor? ¿Cuándo se van al internado? Esa es semiología. ¿Cómo es el estridor? ¿Cuándo lo sienten? Cuando tiene un cuerpo extraño en la laringe. En la laringe. O sea, en medio del orificio de las fauces, del tubo de las fauces, con la lengua medio más abajo, en la laringe. Y generalmente son cuerpos extraños que se meten, ¿no? Entonces, la persona que respira no puede, ¿no? Obstrucción por cuerpo extraño, dientes, bolitas, lo que quieran, los niñitos cuando se pasan un objeto pequeño. Por esos estridores, ojalá nunca lo sientan, pero esos estridores cuando están atragantados ya en el de Heimlich o ahora, como dice la nueva norma, palmoteos, ¿no es cierto? Es la nueva norma. Eso ya tienen que leer ustedes también. Calientito, salió el mes pasado, salió un estudio multicéntrico de qué es mejor, hacer Heimlich o palmoteo para cuando tengan un cuerpo extraño. Y mejores resultados son el palmoteo, ¿no? Hecho por mujeres, porque se acuerdan cuando sus esposos les fueron infiel, así de Heimlich en cambio no se puede. Palmoteo es mejor que el estridor actualmente, que el Heimlich. Bueno, ese es el estridor, es un cuerpo extraño, ¿ya? Y la sibilancia, el tercer ruido. ¿Qué es la sibilancia? ¿Cómo silba? ¿Y en dónde sienten la sibilancia? ¿Dónde? En la vía aérea inferior, ¿cierto? Pulmones. Entonces tienen 3 sonidos diferentes que tienen ustedes que saber distinguir. Semiología pura cuando les llega a su paciente. ¿Ya? 3 sonidos. Sí. Y para manejar la vía aérea hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero yo quiero con ustedes manejar por lo menos la parte básica de la vía. Así. Porque lo importante es que ustedes sepan. El médico que va a manejar la vía aérea, les contaba del palo ayer, ¿no es cierto? Por eso quería hacer que ustedes había estado. Porque un residente X se puso a la cabecera antes que yo llegue y le estaba ventilando a la paciente y no había hecho algunas maniobras manuales ni había usado aditamentos mecánicos para mejorar la ventilación. Entonces la paciente saturaba 50 y estaba en las historias, ¿no? Entonces había hecho una parada por otra causa, ¿no? Porque tiene una cardiopatía congénita, que había hecho su parada, pero no había, el residente ya está en segundo año y debería manejar la vía aérea. Entonces eso te partía un poco. Y entonces estos métodos nos van a permitir mejorar.
Y aquí nosotros tenemos que estar bien claros en si nuestro paciente, como les decía, está consciente, inconsciente, si está politraumatizado o no está politraumatizado. Eso es importante que tengan en su cabecita, y si comió o no comió. Cuando yo tengo un paciente que me llega a emergencia, y lo veo que no respira o respira con dificultad, entonces tengo que utilizar primero mis destrezas manuales. Entonces, ¿qué veo? Si está consciente o inconsciente, ¿no es cierto? ¿Respira o no respira? Y si respira, ¿respira bien? ¿Ya? Entonces tenemos que estar más o menos en ese entorno. Y si está politraumatizado o no. Entonces, eso es lo primero que tienen que preguntar y ver ustedes, ¿ya? Porque ¿quién lo va a recibir primero al paciente en emergencia? ¿Quién está ahí amaneciendo, sentadito en el escritorio en emergencia? El interno. Entonces, cuando el paciente está inconsciente, la lengua cae hacia atrás, ¿sí? Y me obstruye la vía aérea. Entonces el paciente entra en apnea. ¿Ya? Si un paciente está inconsciente, con hacerle solamente esta maniobra frente al mentón, yo puedo la lengua la regulo, alineo ejes y entonces comienza a entrar aire. Y entonces solamente haciendo esa maniobra, a veces el paciente entra y respiran y comienzan a respirar. Pueden estar inconscientes, pero comienzan a respirar solitos. A veces, solamente haciendo esa maniobra. Así. Frente, mentón. ¿Ya? Y si el paciente ha tenido un trauma y sospechamos un trauma cervical, hacemos otra maniobra, se llama la tracción mandibular. No le hago frente mentón porque puedo lesionar más las vértebras cervicales. Y entonces le hago la tracción mandibular, ¿no? Hago la tracción mandibular, elevo el maxilar, es triple maniobra por los talones de la mano. Eso tienen que verlo con el muñeco para que sus docentes les enseñen eso. Ya es un poco difícil explicarlo en pantalla. Pero esta tracción mandibular me permite jalar levantar el maxilar, levanto el maxilar, y al levantar el maxilar, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a jalar el maxilar, jalo el hueso yoides de acá, y la lengua se ancla en el hueso yoides. Lo jalo y jalo con todo y lengua. Y entonces entra aire. ¿Ya? La lengua la aplana. La siguiente. Entonces, cuando el paciente está inconsciente o respira mal, tengo que decidir. ¿Está consciente o inconsciente? Ya está. Eso está bien. Está inconsciente. ¿Respira o no respira? Respira, pero respira mal o no respira. ¿Está politraumatizado o no está politraumatizado? Si está politraumatizado, hago tracción mandibular. Si no está politraumatizado, es un paciente que lo va a encontrar inconsciente en su casa, todo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Lo van a encontrar, la familia entró y lo encontró el viejito tirado al pie de las gradas, inconsciente. ¿Qué le hacen? ¿Tracción o frente mentón? ¿Qué le hacen? Tienen que decir una de las dos. Le hacen frente mentón y le fracturan la cervical. ¿No? Entonces, se ha caído. Tienes que tener, hasta que se demuestre lo contrario, la sospecha que tiene trauma cervical, ¿cierto? Un paciente le da un ACV acá y se desmaya y se cae. Se cae, su cabeza da bote. ¿Qué hace? ¿Frente mentón o tracción mandibular? Tracción. Pero si lo encuentran, está en su camino y lo encuentran inconsciente, frente mentón. ¿Cierto? Es importante la decisión de ese momento para no hacer más daño al paciente. La siguiente, por favor. Ya la tenemos, ¿eh? Frente mentón, tracción mandibular. ¿Ya? Tracción mandibular. Dos maniobras con el mismo fin. ¿Qué problema tenemos con esto? Que no puede quedarse pues, el rescatador o el médico o el interno o el que esté apoyando, no puede quedarse ahí permanente, pues, porque esta te cansa realmente. Y no te vas a quedar ahí y al paciente esperando que ventile. A veces le haces esto y no ventila, ¿no? Entonces tienes que apoyarlo. Si está inconsciente y no ventila, tienes que apoyarlo toda la ventilación. Entonces, si tiene secreción en la boca, ¿qué usamos? Nosotros generalmente usamos sondas de aspiración. Seguro han visto, delgaditas, calibre 12, no sirve para nada.
Ya, o sea, para la anestesia sí nos sirve porque es secreción salival o sangre, no los aspiramos. Pero en emergencia no le sirve. Cánula dental. La cánula dental es dura, no es cierto, gruesa, pero tampoco nos sirve mucho, muy delgadita. Es igual solo para el agua y pequeñas partículas. Lo que debemos usar en emergencia es cánula de Yankauer. Ustedes ya han hecho por cirugía. Entonces, cuando han entrado a la sala, han visto que pásame Yankauer y aspiran el Yankauer, ya está el examen con Yankauer. Ustedes saben que es el Yankauer, ¿no es cierto? Es un aspirador, sobre todo de baquelita, que podemos meterlo en la boca y para aspirar de secreciones espesas, vómito, todo. Eso debemos usar nosotros en emergencia. Ahora, no se van a poner a aspirar 10 segundos. Tú entras y sales, porque tú te pones a hacer estímulo, acá es un estímulo vagal. De repente lo iban a salvar, pero tú ya te mataste con un reflejo vagal, ¿no? Y se bloqueó el paciente, ¿no? Entonces tienen que hacerlo rápido, ¿ya? Son una cada 2 segundos. Ya las respiraciones, ya, sigamos. Yankauer entonces, Yankauer es lo importante, así. Entonces, estas no sean aspiraciones prolongadas, ¿sí? Y tienes que de preferencia aspirar mirando que aspiras, no así, sino mirando que aspiras. Es importante por el tipo de bioseguridad. Y si ya le hemos hecho maniobra frente mentón, le hemos hecho tracción mandibular y no ventile el paciente. Este término está mal escrito acá, pero se lo he puesto porque todos van a reconocerlo en AMBU, ¿no? Pero realmente se llama bolsa, válvula, máscara, ¿ya? AMBU es la marca. Se llama bolsa, válvula, máscara. Fija, esa es una fija. Bolsa, válvula, máscara. ¿Ya? Ese es el aislamiento que usamos nosotros. La siguiente. Entonces el paciente ha ventilado. No, perdón, le hemos hecho frente mentón y no ventila. Está inconsciente y no ventila. Estamos proporcionando, abriendo la vía aérea. Estamos cumpliendo el A, pero no podemos cumplir el B, que es respiración. Le tenemos que dar nosotros la respiración. ¿Sí? Nosotros le vamos a dar la respiración. ¿Cómo le vamos a dar? Con la maniobra de 3 dedos, 2 acá y 3 abajo, o 3 dedos, si quieren le llaman, ¿sí? O C, le dicen otros. Acá también OE, 2 dedos, 3 dedos acá abajo. Así tengan las manos chiquitas, pueden hacer. Si el paciente es muy grande y ustedes tienen las manos chiquitas, todas las chicas, lo pueden hacer con las 2 manitos, doble, ¿no? Entonces así y otro lo bolsea. Pero acá, por ejemplo, el anestesiólogo está bolseando y bien se bolsea con el amor. La siguiente. Entonces, pero para bolsearlo con el ambú necesitamos primero mantener permeable la vía aérea. ¿Cómo la mantenemos permeable? ¿Qué hemos dicho? Hemos hecho frente mentón y tracción mandibular, que no nos podemos quedar ahí porque queremos bolsear al paciente. Entonces utilizamos métodos mecánicos. Ya hemos usado el método manual. ¿Cuál es el manual? Frente mentón, tracción mandibular. Mi siguiente paso, lo aspiro todo. Mi siguiente paso, método mecánico. O cánula orofaringia, tubo de Mayo, cánula de Guedel, tiene sus 3 nombres, o la cánula nasal. ¿Qué diferencia hay? La orofaringe o tubo de Mayo se usa en los pacientes inconscientes que no tengan reflejo nauseoso. ¿Ya? Y la cánula nasofaringe o cánula nasal lo puede usar en pacientes conscientes. Vamos a ver ahorita la siguiente. Bien, entonces la cánula orofaringe está considerada en los pacientes que tienen reflejo nauseoso, pacientes que estén con la ileotomía, ya sea en la rectomizado, con pacientes que tengan collarín cervical, ¿sí? Collarín cervical y no puedo colocar, no le coloco. ¿Ya? Vamos a medir la medida, ¿ya? Vamos a ver la medida. Para insertar la cánula. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la cánula de Guedel, que tiene diferentes tallas, ¿ya? Tenemos tallas hasta para neonatos, los más chiquitos, ¿ya? Para un adulto promedio más o menos el amarillo o el verde, a veces el naranja. Cada uno viene por su número. ¿Qué mido? Mido de la comisura del labio al ángulo del maxilar. Mido el tubo. La siguiente, por favor. ¿Ya? Mido el tubo de la comisura del labio al ángulo del maxilar. Mido el tubo. ¿Ya? Entonces, como ven, tiene diferentes tallas. Lo mido para que no me quede muy atrás o no me quede muy arriba, porque si me queda muy arriba, la lengua
va a ir hacia abajo siempre. Si me queda muy grande, este va a interrumpir a la epiglotis. La siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿cómo? Entonces, el tubo de mayo o cánula de Guedel no se coloca a las pacientes que están inconscientes, perdón, que están conscientes o que tienen reflejo nauseoso, ¿ya? No se coloca. Pero si tiene un paciente consciente y que no puede respirar bien y está consciente, no le va a poner tubo de mayo, ¿ya? Le pongo sonda cánula nasofaríngea, que son más blanditas, se miden igual que la nariz del ángulo del maxilar. Casi no las usamos nosotros, pero se usan, por ejemplo, en medicina táctica. Algunos de ustedes van a ir a ser seguros en un al ejército. Entonces se usan en medicina táctica. ¿Qué es medicina táctica? A todos los comandos les dan su cánula nasofaríngea. Y entonces, como se pone en pacientes conscientes, cuando estás perdido, esto se hace con estudios en varios conflictos, ¿no? Cuando estás perdido en la guerra, en la batalla, te pierdes en un lado, y ya sientes que ya no te van a encontrar, pues. Ya estás débil, ya no tienes comida, estás sangrando, una cosa. Tu cánula nasofaríngea es la última oportunidad de vida que tienes porque te va a permitir, a pesar de estar inconsciente, mantener la vía aérea, ¿no? Entonces, consciente además te la pones por la naricita y te la pones. ¿A quién no le pones eso? ¿A quién no se deben poner cánula nasofaríngea? Los que tienen fractura de base de cráneo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque se puede ir al cerebro. Y el boy es la lámina activosa se pasa, ¿no? Hace poco ha salido un artículo de una sonda nasogástrica que migró al cerebro. Pusieron la sonda y fue al cerebro. Entonces hay de todo. ¿Ya? Cánula nasofaríngea, siguiente. Y entonces yo le pongo el tubo de mayo. ¿Cómo le pongo el tubo de mayo? La cánula nasofaríngea solo por la nariz, ¿no? Colocación directa. La siguiente. Ya. Y después de que le pongo el tubo en la parte mecánica, entonces hemos visto, ¿cierto? Llega el paciente, respira, no respira. No respira, frente mentón o tracción mandibular. O respira mal. Frente mentón, tracción mandibular. Pero no me voy a quedar ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Le pongo tubo, si está inconsciente, le pongo tubo de mayo o cánula nasofaríngea, tubo de mayo perfecto. Mido y le coloco. Eso me aprendido en práctica, como la destreza. Entonces, mido y le coloco el tubo de mayo. Y después el tubo de mayo no respira. Está abierta la vía aérea. A está cumplido. Voy al B. Lo voy a hacer ventilar, breath, ¿no es cierto? Lo voy a hacer ventilar. ¿Cómo lo va a ventilar? Con el ambú. Todo paciente que esté inconsciente y que haya tenido una crisis, una hipoxia, pongo el ambú y el ambú se lo coloco a una manguera, lo coloco al balón de oxígeno. ¿Y cuántos litros le digo a la enfermera que me lo abra? Le digo que me lo ponga a 15 litros. ¿Por qué? Porque este ambú es como una máscara reservorio, pues este es un reservorio, ¿no? La bolsa. Y entonces atrapa CO2, tiene su bolsita de atrapar CO2. Es como una reservorio. Y con una bolsita de atrapar CO2 a 15 litros, o sea, voy a darle un CO2 de 100% al paciente. ¿Ya? Listo, siguiente. Me han hecho acordar a mis alumnos, no se los voy a preguntar, una tarea. Entonces, todo esto, todo eso va a ir, lo hago ventilar. Y si no puedo hacerlo ventilar, lo intubo. Si no, ¿qué pasa? Que en nuestra realidad, su destreza, porque ustedes van a estar de acuerdo conmigo, su destreza para intubar no es la más adecuada. No están preparados para intubar realmente. Solo algunos por ahí, ¿no? Algunos por ahí. Pero incluso no les va a dar mucho la oportunidad de intubar cuando vayan a ser internados. Y ese es un gran problema. Yo cuando era interno, bueno, tengo un familiar que es anestesiólogo, entonces yo de chiquito ya iba a hacer las operaciones, ¿no? Y ya sabía intubar yo cuando estaba en la universidad. Entonces, cuando fui a ser internado yo pensé que vino un paciente, lo intubé, ¿no? Pero me hicieron un memorando, me querían sacar del hospital, porque yo había intubado, o sea, no sabían que yo tenía la destreza, ¿no? Porque lo normal es que los médicos cuando egresamos no intubamos, o intuban ustedes ya, sí. Es bien difícil, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que queremos hacer los nuevos
los nuevos protocolos, que los médicos todos salgan intubando, porque es la principal destreza que deben tener para manejar la vía aérea. Entonces, ¿por qué? Porque la intubación, manejamos hasta el AMBU, listo. Ahí le estoy ventilando, pero no me voy a quedar pues ventilando luego 3 días, ¿no? Entonces tengo que pasarlo a la vía, a intubarlo, porque eso me da la seguridad de la vía aérea, me da la seguridad de que le voy a proporcionar una cantidad adecuada de oxígeno, ¿sí? Disminuye el riesgo de aspiración del paciente, ¿sí? Y el tubo endotraqueal sirve también para administrar algunas drogas de RCP que pueden absorberse por vía aérea, ¿sí? Entonces, acá están todos el coche de intubación que debemos tener, un maletín de intubación, la siguiente por favor. Básicamente tubos, y este es el equipo, ¿no?, que debería tener según norma. Tubos endotraqueales, laringoscopios de diversos tipos, el AMBU, lubricantes, paciente. Entonces, y el equipo de intubación, ¿no? El equipo de intubación que deberían tener. Siempre respetando la bioseguridad del paciente y nuestra bioseguridad del paciente. ¿No? Entonces, todo el equipo de intubación es el coche de intubación. ¿Sí han visto los coches de intubación, ¿no es cierto? En los hospitales. Bueno, los que van a rotar con nosotros tienen que ver el coche de intubación, ¿no? El coche de intubación tiene orden para dónde están los tubos, dónde están las máscaras, dónde está el AMBU, dónde están las drogas, todo, ¿no? La siguiente, es una norma también. ¿Ve? Todo tiene el tubo. La siguiente. Y para intubar lo básico nada más es alinear los ejes, se usa el laringoscopio con la mano izquierda, y lo que tenemos que ver es el epiglotis, y debajo del epiglotis están las cuerdas bucales. La siguiente, por favor. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Básicamente es eso, que tenemos que ver las cuerdas bucales, y al ver las cuerdas bucales el tubo tiene que entrar entre las cuerdas bucales, nunca llegar más abajo de la carina, ¿no? Y tienen sí que saber cuánto mide la boca, ven otra tarea que se Jaime no se pregunta. Vos bien chocolate, está bien, anoche lo voy a torturar. La boca, la tráquea, cuánto mide la boca, la laringe, la tráquea, para que ustedes sepan cuánto tienen que introducir el tubo. La siguiente. Entonces, inflamos, cuando está intubado, inflamos este lobito, ¿ya? Este lobito. Porque ese lobito está en la laringe y al inflar la cierra, la coapta la laringe. Entonces, si el paciente vomita y quiere meterse al pulmón, ya no va a poder porque este lobito lo impide, ¿ya? Ese es nuestro salvavidas, se llama CAF, es el CAF. ¿Qué tubo le pongo al paciente? ¿Han visto? ¿No es cierto? Tubo 7, 7.5, 8, así lo tenemos. Los gringos cuando vienen a hacer una misión me regalan, no, me regalan tubos 10, me regalan unos tubazos, de cañería. 10. Entonces, ¿qué ponemos? Nuestra laringe, la laringe de las mujeres es un poco más delgadita. Recuerden que la laringe es la que hace la resonancia, ¿no? Y la voz, por eso la voz de la mujer es un poquito más delgada que la de los varones. Los varones que tienen esas manzanas de Adán, acá grande de la manzana, es una caja de resonancia mayor, ¿no? Entonces hablan más grueso, ¿no? En cambio las damas tienen sus manzanas de Adán chiquititas, entonces hablan más de la, ¿sí? Pero por ahí va a ir el tubo. Entonces a una mujer no le voy a poner un tubo más grueso que a un varón, ¿no? Entonces lo que queremos es tratar de que el tubo sea casi del grosor de la laringe, casi el grosor de la laringe, para inflar poquito el CAP. Porque mientras más inflemos el CAP, vamos a apretar, por decir así, la mucosa de la tráquea y puedo necrosar, ¿ya? Entonces, en los niñitos sobre todo tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, estos son los laringoscopios de diversos tipos, el Macintosh, el curvo, el Miller, que es el recto, la siguiente por favor. El McCoy, que es un laringoscopio con una palanquita atrás para intubaciones difíciles, cuando no miro mucho, la siguiente por favor. Y entonces hemos pasado, para intubar al paciente, al comienzo vimos los parámetros predictores de intubación difícil, ¿no? Malampati, Patil-Andreo, distancia tiro-mentoniana, externo-mentoniana, apertura de los incisivos, ¿no? Hemos visto esos son predictores. Pero cuando yo pongo el laringoscopio, miro recién la laringe y encuentro, y eso se llama un score de Cormack-Linham. Y entonces ahí es donde hemos hecho en mi hospital un trabajo que vamos a publicar, donde hemos visto que de los pacientes que nosotros pensábamos que eran
fáciles, 30% resultaron ser difíciles. ¿Ya? ¿Qué pasa en el Cormac? En el Cormac veo 1, veo la epiglotis y veo las cuerdas bucales, facilito, esa es intubación de residente, ¿no? DR1. 2, veo la epiglotis y veo las cuerdas bucales ahí, pero abajito, pero solo veo su base, ya por ahí R2, se baja un poquito ahí. 3, solo veo la epiglotis. Ya, como hay una maniobra y ya tanta intubación y entendemos que ya se mejora, R3 intuba, ¿no? Y la 4, no vemos nada, nada, en lo absoluto, ¿no? Nada, ¿ya? No vemos nada. Entonces, ese es el Cormac 4. La siguiente. Bueno, y el CAF tiene que estar, como les digo, a una presión entre 25 y 35 milímetros de mercurio para evitar que haya necrosis de la mucosa tráquea. Bueno, y para terminar, les voy a dar un alcance. Ya, está bien. No puede intubar, pero sí tiene que saber manejar dispositivos supraglóticos. ¿Qué son supraglóticos? Que están encima de la glotis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la glotis? No están las cuerdas bucales. Los dispositivos que tú los pones nomás ciegas y lo puedes ventilar al paciente. Y ahí sí un médico no tiene perdón de Dios. Todos tienen que saber manejar eso. Mis enfermeras en emergencia todas manejan, las hemos capacitado cada 2 años y pueden apoyarnos cuando hay un desastre, comienzan a llegar pacientes, muchos pacientes ya son capaces de poner dispositivos supraglóticos, ¿ya? Que pueden aperturar vías aéreas y darles una esperanza de vida al paciente mientras nos ocupamos. Estos dispositivos supraglóticos se han desarrollado tanto porque ahora la emergencia es mayor, entonces ustedes sí tienen que conocerlos, porque ahora este es un boom mundial, ¿no? O sea, ya no todos intuban. Ponen el dispositivo supraglótico, por lo menos da 30 minutos de sobrevida del paciente, algunos no, la más relativa hasta 4 horas, ya lo puedes ventilar. La siguiente, por favor. Máscara laringia con bitubo y tubo laríngeo. Los pones a ciegas, y como ven ahí tienen agujeritos que se llaman supraglóticos porque esos agujeritos quedan encima de la glotis, y por ahí les paso el oxígeno. ¿Ya? Siguiente. Entonces, la máscara laringia, la siguiente. La máscara laringia tiene un montón de marcas. Estas son las máscaras laringias. Para niños y hasta adultos. La siguiente. Entonces, la coloco a ciegas y queda acá frente a la glotis, y por ahí le paso el oxígeno. Esa toma es universal. Le pones el ambú y por ahí le vas ventilando. ¿Ya? Es universal. No tienes que intubar, no tienes que ver nada, solamente. Pero no le pongo a los pacientes con estómago lleno, porque puede hacerlo vomitar. La siguiente. Este es igual, la máscara laringia, si la ven acá, justo está acá. ¿Ya? LMA, máscara laringia. La siguiente. Dispositivo supraglótico. Este es el fast track, es otra máscara laringia, de otra marca, igual. Siguiente. El combitubo nada más tú lo metes a ciegas, y como tiene dos tubitos, uno se mete al esófago y uno se mete a la laringe, no importa cómo lo metes, uno entra en cada lado y tú vas probando cuál entró al pulmón. Listo, no hay problema, a ciegas, ¿ya? A ciegas, la siguiente. El tubo laringio y el combitubo, ven ahí, a ciegas, la siguiente. Y el tubo laringio, igual, a ciegas no entras, igual, inflas el globo y te obstruye el esófago, no va a salir el globo. Y con los huequitos lo puedes hacer ventilar. Dispositivos supraglóticos, la siguiente. Y otro tipo de laringoscopio, el que está de moda ahora, el óptico, ¿no es cierto? Algunos creo que mis alumnos hemos visto un óptico, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí la laringe. Entonces, ya, ahí sí no hay pierde habitual. Estos laringoscopios pronto, si todo va bien, deben ser unos 5 años el gol estándar de intubación. Y ahí sí los médicos todos tienen que intubar, porque van a mirar y tienen que intubar. Porque ¿qué van a mirar? Van a mirar pues la laringe, van a mirar las cuerdas bucales en la pantalla, ¿no? Y ahí el tubo lo van a dirigir a que pase nomás el tubo. La siguiente. A veces te usa broncofibroscopio, ¿ya? Cuando ya es una intubación muy difícil. La siguiente. Y cuando ya es muy difícil, ya no podemos intubar, no tenemos nada más, usamos cricotirotomía de emergencia. ¿Ya? Cricotirotomía. La siguiente. En el cartílago tiroides.
Pero si no tenemos equipo de cricotirotomía, usamos el cricoyet, que es solamente una aguja gruesa que le ponemos el cartílago cricotiroideo. ¿Le ponemos? Ahí. Mientras podemos hacer una traqueostomía, esa agujita nos da 25 minutos de sobrevida. ¿Ya? Siguiente. Aquí tiene un cricoyet. Un cricoyet. Hace unos años atrás, un paciente llegó, uno de esos asaltantes, que un cambista tenía revólver y le disparó acá. Y entonces él llegó con un hematoma acá en el cuello, en su cutáneo cuello, ¿no? Y entonces crecí. Entonces cuando vamos a intubarlo no podíamos, no intubamos nada, no veíamos nada, ¿no? Porque todo el hematoma ya cerró todo el cuello. Entonces le pusimos cricoyet, ¿no? El cricoyet le daba 25 minutos. Vino el cirujano, intentó hacerle la tráqueo, pero era demasiada sangre, ¿no? Igual se murió, ¿no? Pero, o sea, te da un lapso, ¿no? Te da un lapso, una posibilidad, ¿ya? Una posibilidad. Por eso le digo que si se maneja la vía de la manera adecuada, te da una posibilidad de sobrevida alta al paciente. La siguiente. Bueno, y esta es la cricotirotomía, ¿no? La técnica de Stellinger, ya si es que usamos, ya es demasiado difícil intubar y hay que hacer una cricotomía de emergencia. La siguiente. Bien, ahí entra el equipo descartable que tenemos de cricotirotomía. ¿Ya? La siguiente. Bueno, y este algoritmo de intubación dificultosa quiere decir que si no lo puedo intubar, voy usando los dispositivos supraglóticos. Si no tengo dispositivos supraglóticos, lo sigo ventilando con el tubo. Este es un algoritmo que solo estoy poniendo acá para que ustedes sepan el nivel que tiene el Perú. Este es hecho en el Perú por la Sociedad de Anestesia del Perú. Se llama Vortex y actualmente se usa en todo el mundo, ¿no? Entonces, es algo que hemos hecho los peruanos porque de verdad, o sea, no tenemos recursos, ¿no? Entonces tenemos que irnos de intubar, regresamos a ventilar, de ventilar otra vez intubamos, todo eso, ¿no? Siempre hay una alternativa. Siguiente. Listo. ¿Y cómo compruebo que está intubado? Para terminar la clase, ¿cómo compruebo que está intubado el paciente? Ya le puse el tubo ahí. Ocultando. ¿Qué encuentro? Lo bolseo y ¿qué encuentro? Ya, a veces, pero no siempre encuentro. ¿Qué es fijo? O sea, el gol estándar de que sé que está intubado. Capnografía, la capnografía. El único órgano del cuerpo que produce CO2 es el pulmón. Ese ya no tiene pierde. Sí puedo auscultarlo, pero a veces dudas, ¿no? Si tú lo pones en vez de anestesiólogo, te vuelves gastroenterólogo y lo pones por el esófago, en el tubo, y comienzas a bolsearlo, a veces el ruido se confunde con el pulmón, ¿ya? Entonces, pero el estómago no produce CO2, ¿ya? Entonces la norma dice, hay unos detectores como estos, chiquititos, que cambian de color para el CO2. Pero hay detectores, nuestros capnógrafos que han visto en las salas de operaciones, hay que bolsearlo 7 veces al paciente. Y si tienes que tener 7 curvas de CO2, también es un protocolo para que estés seguro que hay intubación endotráquea. Siguiente. Este es un oxímetro que nos ayuda también a ver la desaturación. La siguiente. Y ese es el capnógrafo, ¿cierto? La oximetría y la capnografía son los que nos van a guiar que es una intubación adecuada. Solamente que la oximetría demora 1 minuto y medio más o menos en estar al tiempo del paciente. En cambio, la capnografía es casi inmediata, ¿no? Casi inmediata. Entonces, por eso usamos la capnografía. La siguiente. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Bien.